bendiciones para todos los hermanos. Estamos en el curso de Apocalipsis, exégesis textual del libro de Apocalipsis, la parte 3. Estaremos tocando hoy el módulo 1, que son los capítulos 17 y 18. Recuerden, para efecto de una dinámica, un preámbulo, que Juan Dios le da esta revelación, y en el nivel espiritual en que él estaba, podía contemplar, estimados hermanos, todo lo que sucedía arriba, en el cielo, abajo. También en ese lente profético iba al pasado, estaba en el presente y al futuro. Y imagínate, estimados hermanos, ese nivel y donde él podía percibir todo a la vez, debe ser algo muy emocionante. Hoy vamos a ver algo más en detalle de lo que Juan nos había adelantado en algunos capítulos anteriores, la caída de Babilonia. Recuerden que está Babilonia, capítulo 17 que vamos a ver hoy, Babilonia religiosa, capítulo 18, Babilonia política, capítulo 19, Babilonia militar. Y tenemos que tener el panorama bastante claro, qué significa Babilonia, y es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Es un nombre simbólico o literal? Es simbólico espiritual, pero tiene unas implicaciones literales que vamos a ver desde Babilonia, ¿se acuerdan ustedes? Desde la torre de Babel, que significa confusión, rebelión, tiene una trayectoria desde aquella época. Por lo tanto, cuando se habla de Babilonia, ya todos tenemos que tener claro que significa confusión. Si vamos un poquito más adelante, el área literal de lo que se conoce que fue Babilonia, luego de la historia de los que fueron pasando, se caracterizaron precisamente por ser bastante crueles y fuertes con tanto con los hijos de Dios del Antiguo Testamento como en adelante del Nuevo Testamento, hasta inclusive en nuestros días vemos dificultades en esa área donde fue Babilonia, y todo tiene un cumplimiento profético. Así que cuando vamos al capítulo 17, vamos a ir textual, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sabe? Prácticamente lo que está diciendo es que es un poder religioso con mucha autoridad. Claro, cuando uno hace un análisis espiritual, pero también, estimados hermanos, coherente, uno se da cuenta, la religiosa, capítulo 17, uno se da cuenta por lo que está describiendo que Babilonia religiosa llega a un nivel alto, a la cúspide de autoridad. Inclusive es quien le da auge a la bestia, o vamos a ver nosotros. Y claro, es bueno señalar también que normalmente cuando se habla de Babilonia, que más adelante está la gran ramera, estamos acostumbrados a tener en mente un sistema tradicional. Para ser más explícito, la Iglesia Católica Romana, o sea, tenemos en mente, pero yo les puedo asegurar que va más allá de eso. Claro, es importante saber que cuando el anticristo llega, el enemigo no va a ser tan ingenuo de utilizar un sistema religioso sin autoridad. No, él va a utilizar un sistema religioso que tenga su auge, su dinamita, por así decirlo, de noción a nivel mundial, histórico.
entonces, y aquí lo vamos a ver en el versículo número 3, cuando dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Note esto, ¿dónde estaba? Pero vamos a ver un poquito adelante. Al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la que vimos en el capítulo 13. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella bestia que es el anticristo. Note, estimados hermanos, que va a haber una unión entre el sistema religioso, el sistema político y el sistema militar. Una unión, pero que ese sistema religioso, precisamente, hermano, por así decirlo, por la cultura y el misticismo del ser humano, que está inclinado profundamente hacia lo religioso, por eso es que se va a aprovechar. Miren, una de las estrategias que el enemigo utilizará, bíblicamente nosotros tenemos mucha base bíblica, va a ser el engaño. Inclusive, para que haya engaño, hermanos, o sea, a veces cuando hablamos de engaño, tenemos en mente también de que es de manera explícita, decir, bueno, déjame coger de tonto a fulano abiertamente. Miren, hermanos, lamentablemente, cuando el engaño es más efectivo, es cuando pasa como lo más honorable y lo más santo. Cuando pasa como lo más honorable y lo más santo, la gente lo va a aceptar, porque no puede ser tan ingenuo el enemigo de engañar a la persona con algo que de frente le van a pelear. Por lo tanto, utiliza el sistema religioso porque las personas son sensibles, bien sensibles. Por lo tanto, hermanos, el panorama mundial, cuando se prepara para el anticristo, habrá una iglesia que será, por así decirlo, la base, porque ha sido probada a través de la historia que tiene autoridad. Se va a agarrar de esa base, pero toda iglesia, y por así decirlo, toda institución de gran autoridad, en cierta manera, va a ser también influenciada y atraída. Por lo tanto, cuando el anticristo se levante, habrá, por así decirlo, una iglesia universal. Obviamente, cada uno con su autonomía, pero habrá una iglesia universal, y es prácticamente lo que le traiga. A veces uno tiene un poquito de cuidado y un poquito de, por así decirlo, ética, de no hablar fuerte para ofender, o no ser duro para no sonar como arrogante. Pero lamentablemente llegará el momento en que la diplomacia, miren hermanos, va a tener confrontación. Porque en algún momento lamentablemente vamos a tener que decidir si nos unimos a un sistema tradicional, porque va a tener poder y autoridad más de la que tiene. Nos unimos en el sentido de seguir una corriente, seguir unos proyectos, o sencillamente nos mantenemos radicales. Y estamos, aunque usted no lo crea, hermano, viviendo momentos así. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, miren hermanos, no va a ser persecución tan directa al principio, pero va a ser de una forma tan y tan sutil que ¿sí? Eso es. Sí, muy sutil, o sea, con una buena excusa. Ahora, imagínense ustedes lo siguiente. Si yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes en este momento necesita $10,000? Imagínense usted. Ahora, ¿qué tal una buena oferta, hermanos, que en cierta manera va a estremecer nuestros postulados, pero se nos abren puertas precisamente para cubrir una de las necesidades que uno tiene económicas? $10,000. Van a haber muchos, estimados hermanos, inclusive grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes cantantes, que tal vez lo van a interpretar de esta forma. Wow, Dios me está usando a una institución para bendecirme, pero están entregando y doblegando, estimados hermanos,
sus principios. Entonces, noten de una forma muy sutil y con una buena excusa. Yo quiero presentarles lo siguiente. Miren, hermanos, esta imagen que yo voy a presentar, usted la va a tener allí, pero van a encontrar decenas y decenas de imágenes. Desde aproximadamente el año 2014 en adelante, ha habido un auge hacia esa unificación, un auge bien contundente. Claro, si vamos un poquito atrás en la historia, posiblemente desde hace 15, 20 años, esto ha tenido auge, pero desde 2014 en adelante, líderes de las principales religiones del mundo firman acuerdos para unirse sin condiciones. Hermanos, cuando hablo líderes, eso es, cuando hablo de líderes, estamos hablando musulmanes, shintoístas, budistas y expresiones de fe radicales, unidas, estimados hermanos, con una buena excusa, entre comillas, salvar a la humanidad. Noten esto, hermanos. Simón Pérez, en este caso, esto fue en el 2014, pide al Papa encabezar las religiones unidas. Estamos hablando, hermanos, de Israel. Que un líder de Israel diga eso, hermanos, son palabras muy fuertes. Muy fuertes. Ahí está la página, usted lo puede buscar, ver la información completa. Noten esto, estimados hermanos. ¿Verdad que sí? Deepak Chopra, de la nueva era, tiene la esperanza que el Papa será el hombre santo para el mundo, hablando del Papa actual. Papa Francisco. Sí, claro, al principio le dije, hermanos, que tiene que haber una institución que sirva de carreta, de mucha influencia, donde las demás se unen, pero la autoridad la lleva esa institución. Todo. Cada expresión ocupa todo lo demás, cada expresión. Miren, el líder hindú, por favor, esto tiene un significado profundo también. Dice que las religiones del mundo deberían seguir a la Iglesia Católica. El líder hindú. Ahora, ustedes se imaginan, hermanos, también lo pueden buscar allí. El Papa quiere ser el presidente del mundo. Claro, en el contexto en que se da, casi todo esto yo lo saqué de revistas católicas. Y aquí está. Recientemente, la visita de Estados Unidos, nunca se había visto un religioso hablar al Senado. Sí, eso yo nada 2 o 3. Eso es histórico. Eso yo nada 2 o 3. Y miren, note, capture esto, estimados hermanos. Quiere ser el presidente del mundo. La forma en que lo dice y en el contexto era más bien casi jocoso, déjenme decirlo, pero cada palabra que se dice públicamente a ese nivel, hay una intención allá atrás. O sea, aquí no se dice la cosa porque se sabe, hay una intención allá atrás. Ahí, como dicen, peñé maruca. Debe razón. Obama llama a los líderes mundiales a prestar atención al Papa. No sé qué es cierto sea esto, yo solamente he comentado, yo no he cagado, no he investigado. Se dice que después del Papa es un Papa lento. Sí, ahí lo que se llama toda la influencia. Acuérdate que esto está todo está orquestado. A ese nivel nada surge al azar, todo está bien planificado. Inclusive, cuando se escoge a una persona para una posición como esa, la persona renuncia así y se entrega a ese libro. Miren, el presidente Obama, estamos hablando el líder político de más influencia a nivel mundial, el presidente de la nación norteamericana, dice: hay que prestar atención al Papa. Pero esta es la última que le voy a presentar, pero para mí es una de las más contundentes. Y eso se soltó así como quien dice, bien suavecito. El Papa Francisco, a los líderes religiosos, es hora de que llegue la paz al mundo. Pero luego abajo dice,
el pontífice envió un mensaje a los hombres y mujeres de diferentes religiones que se reúnan en Bélgica, para seguir el espíritu de Asís. Cuando usted lee la noticia, ¿quién era Asís? ¿Quién era Asís? Tonto, ¿me entiendes? No es tonto. Entonces, ¿cuál fue el mensaje detrás de eso? Que siguieran aquí. El mensaje fue, o sea, es un mensaje indirecto. Imagínense que yo le digo a ustedes, pero acuérdate que se llama ahora. ¿Cómo se llama ahora? Sí, imagínense que yo disimuladamente, bueno, se me ocurre una ilustración, ¿verdad? Disimuladamente le digo a ustedes, ¿quién de ustedes podría llevar a comer a alguien de apellido Cartagena? O sea, ¿qué ustedes están entendiendo? O sea, ¿y qué más hay que Cartagena? O sea, no, pero la realidad es que estoy bien, o sea, es que por única pero ¿qué mensaje usted está capturando? Sí, ¿y quién es el único Cartagena? Presente. O sea, es como decir, estimados hermanos. Sí, es como decir, miren, todo el que tenga más de 50 años, vaya capturando, todo el que tenga más de 50 años, tenga tenis color amarillo y suelte el amarillo, cualifica para un premio de $100,000. Entonces, déjenme decirles, no dije nombre. Miren, hermanos, esos mensajes llegan. Sí, o sea, sonaría muy duro si se dice directamente o no se entendería razonablemente. Pero lo que quiso decir fue, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Tienes razón. Y entonces, y le quise traer eso, hermano. Y hay muchas más si usted busca, pero sencillamente esa fuerza religiosa es utilizada por el anticristo. Y quiero reiterar, muchas, claro que sí, para la plataforma, muchas, o sea, otras entidades religiosas se van a unir con una buena excusa. Y ahí es donde uno tiene que aprender a separar y tener discernimiento. No vaya a ser que con buena intención uno quede en las redes del enemigo. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. No lo sé. Tan solo le tengo una pregunta. El resultado. Yo enviar un mensaje a mi esposa de Se llama así. Miren, el resultado, y es una pregunta, el resultado del mover, por favor interprétenme correctamente, el resultado del movimiento de los días de oración que se llevaron en los municipios. A lo mejor ustedes no lo conocen, pero busquen el resultado final. ¿Fue para bien o fue para mal? No me contesten. Busque internet. No quise participar en eso. Busque información. Yo siempre creo, estimados hermanos, que aunque uno con buena fe y buena intención, Dios siempre respalda a uno, pero uno tiene que tener un poquito más de discernimiento. En muchos sitios el resultado fue más desastroso que bien, inclusive más división que bien. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntar cuál era y a quién se le dio oportunidad que no debió haber estado allí. Entonces suena duro. Y con esto, para seguir a lo próximo en el planteo, a veces uno tiene que ser radical, aunque parezca antisocial, pero uno tiene que ser radical. Amén.
de Quijote, decía Sancho, cosas veredes, Sancho. O sea, esta forma de táctica, dosis, de mensaje, buscando una solución mundial para ya prepararnos para el orden mundial. Eso es. Nosotros como cristianos, pues ya esto no nos puede coger de una forma desprevenida. Es más, yo oí, doctor, de que hay una asociación de cristianos protestantes en Estados Unidos de que ya había ciertos papeles en el Vaticano. Sí. Seguro. Eso es así, eso es, y tantas cosas vamos a explicar nosotros. Miren, y yo respeto y tengo muy buenas amistades dentro del sistema tradicional, inclusive tengo personas que están aquí y yo les he dicho que están haciendo un buen trabajo, cuando Dios te llame sal. Conozco un pastor que dentro de allí, hermano, Dios lo tocó, trató y siendo practicante, dijo, pero ahora no me quieren, empezó a pastorear. Yo le di clase. Pero lo que le quiero mencionar, hermanos, de que no podemos nosotros borrar la profecía y lo que está aquí. Usted busca muchos comentaristas bíblicos, desde los más radicales hasta los más conservadores, hermanos, en un por ciento, más de un 80-90% están de acuerdo con lo que yo les estoy mencionando, más de un 80%. Claro, hay otros que lo ven de otra manera, hermanos, muy sofisticados y muy, pero es para sencillamente obviar una realidad que está ante nosotros. El que no quiere ver, cierra los ojos. Cierra los ojos y busca mil veredas para no ver. Ahora, mira lo que dice, hermano, en el versículo número 4. Ahorita vamos a ver lo de que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, porque lo explica de manera explícita del versículo 7 en adelante. Pero el 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y velas, y tenía en la mano un cáliz, eso lo ponga los pies mayúscula, de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo esto que estamos escribiendo desde el versículo número 2, lo que está diciendo es, nos presenta el perfil y las cualidades, autoridad para influenciar, inclusive lo va a reiterar en el versículo número 6, algo que dijo en los primeros versículos. Ebria, la gente, eso ebrio, lo que significa es idolatran, están tan entregados que tiene que ser una intervención de Dios para poder salir de allí. Cuando habla de Babilonia la grande, la madre de las rameras, es la influencia que tiene para llevar a las personas a un estado de pecado, a un estado, en este caso estamos hablando de Babilonia la religiosa, para que las personas entiendan o perciban que están bien simplemente porque están dentro de ese sistema. Miren, hermanos, el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. En este caso se enorgullecía con tanta intensidad, que prácticamente era como hacerse sentir o sentirse grande simplemente por todo lo que había hecho. Y la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Cuando ya analiza esta parte final del versículo 6, note que Juan está percibiendo. Miren, en muy pocas ocasiones vamos a encontrar a Juan tan sorprendido como está aquí. Lo comparé con otra de las, allí mismo en Apocalipsis, otra de las experiencias grandes de Juan. No se había sorprendido tanto Juan como ahora que está viendo la gran Babilonia. Esta Babilonia religiosa significa que su influencia, su autoridad, pero también su maldad ha sido tan grande que sorprende a Juan. Ahora, del versículo 7 en adelante, Juan, estimados hermanos, nos va a traer obviamente la revelación que se le dio, una explicación. Dice, el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Solo reitero, estimados hermanos, que Juan estaba alarmado por lo que estaba viendo. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Claro, recuerden cuando lo unimos de forma paralela a Daniel,
lo que significa es unos poderes políticos y naciones de influencia, mayormente europeas, que en cierta medida van a ser también plataformas del anticristo y de la Babilonia religiosa. Claro, no significa que se limita a 10 y a 7, pero son 10 y 7 lo que tienen autoridad. Luego dice, la bestia que has visto y era y no es, y está por subir, y esto parece un enigma del abismo, e ir a la perdición, y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Ahorita específicamente al final tengo una pequeña asignación, ¿verdad? Algo que preparé al final para que ustedes me ayuden. Pero lo que está hablando en forma de enigma que era y no es, sencillamente lo que está diciendo es, de momento casi desaparece esa bestia en la historia, o en un momento dado casi desaparece, como que resucita, resurge, pero ya está destinado, ya tiene su fin, es lo que él está diciendo. Algunos teólogos, y si no, por lo menos ven allí que el anticristo, ¿verdad?, en el momento en que está subiendo, va a estar, algunos dicen herido de muerte, algunos dicen políticamente va a estar destruido. El asunto es que casi va a desaparecer, pero resurge de nuevo. ¿Qué es lo que va a desaparecer? No, el anticristo en un momento dado, su influencia posiblemente disminuya, por eso es que casi desaparece, pero resurge. Luego dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 10 cabezas, y el trigo anterior son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Esto tenemos que verlo, como yo expliqué, son naciones de influencia, mayormente de Europa, y que de esas naciones surgen otras también. No se limita a 10. Recuerden que para allá, en los años 90, a principios del año 2000, se pensaba esa confederación europea y se limitaba a 10. Ustedes saben que cuando se fueron organizando, cuando se llegó al número 9, hermanos, muchos teólogos estaban alarmados porque lo veían tan literal. Cuando llega a 10, está la confederación y Cristo viene. 10, pasó al 11, y siguieron, luego bajaron algunas, hermanos, y siguieron, entonces quedaron mal, porque sencillamente lo que significa es naciones con influencia, pero no se limita a 10 ni a 7. Debe decir noticia que Inglaterra se quiere separar de la Unión Europea. Sí, algunas de ellas están al igual que en Estados Unidos. Ustedes saben que hay algunos estados que quieren separarse. Texas hace tiempo que quieren separarse, otros estados quieren ser independientes, pero lo importante es uno no verlo literal como 10 y 7, sino naciones de influencia. Cuando el anticristo tome poder y autoridad, se supone que esa parte de Europa le dé mucho auge, y que haya un despertar también religioso en esa área. Nosotros estamos acá, en otra región, miren hermanos, pero la iglesia tradicional está sentando unas bases en todos estos países como nunca antes. Claro, como ha perdido adeptos, la estrategia es unir otras iglesias, unir, como ya vimos, otras percepciones de fe. Un poquito adelante, el versículo número 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estamos hablando de todas esas naciones que se unen, ¿verdad? Pero el versículo 14, que nosotros lo cantamos, pero miren el contexto, peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Esa confederación, hermanos, para el final de la gran tribulación, será el instrumento del anticristo, total instrumento del anticristo. Y en ese momento que dice, peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Miren, cuando se canta ese coro, a veces la gente no sabe el contexto. Y claro,
puede tener funcionalidad y motivación para cualquier contexto, pero el contexto real en que se da es para esa batalla de Armagedón. Pero el anticristo, desde antes de la gran tribulación, va a tener, estimados hermanos, va a ser su influencia. ¿Quién le va a ayudar? Lo vamos a ver en el capítulo 18. Le va a ayudar el poder político, estimados hermanos. Le va a ayudar el poder religioso, le va a ayudar a estas 10 naciones. Y lamentablemente vamos a ver que estarán traicionando a esa Babilonia religiosa. La traición se va a ver ahora, hermanos. Me dijo también, las aguas que has visto, quiero leerlo textualmente porque aquí lo define claro. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué dice ahí que son, hermanos? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y esto lo puede estar claro en cada vez que él menciona las aguas. Los 10 pueblos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Note que ya van traicionando a la gran ramera, que se habla al principio. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar, captura esto final, y dar su reino a quién, a la bestia, hasta que se cumplan la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, ¿sabe lo que está diciendo? Que ahora el anticristo, en algún punto, posiblemente a la mitad de la gran tribulación, está ya ha tomado auge, ya ha tomado influencia, ya la Babilonia religiosa le ha ayudado, ya le ha abierto el camino, pero allí, a la mitad de la gran tribulación, lamentablemente, va a recibir un golpe bien duro, bien fuerte. Al extremo, dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Qué triste, estimados hermanos, y qué desilusión para este sistema religioso que en algún momento a quienes ella ayudó y con quien compartió, inclusive quienes estaban ebrios de ella, ahora la desilusionan. ¿Por qué este paso es bien importante para el anticristo? Note que el anticristo no tan solo quiere el poder que vamos a ver en el capítulo 18, el poder administrativo, político, o el poder militar en el capítulo 19. Él también quiere el poder religioso, porque todo lo que tiene que ver con religiosidad significa adoración. Si hay algo que él quiere, precisamente es eso, adoración. Y lo único que hasta ahora lo limitaba un poco era lo que en cierta medida podría significar adoración, que era el sistema religioso. Quiere decir que cuando lo echa hacia el lado, utilizando a los mismos reyes y a las mismas naciones, queda el paso libre para tener una adoración plena. Ya no comparte su gloria con nadie más aquí en la gran tribulación. Sí, que vimos otro tipo de religión que es adorar a la bestia y adorar al falso profeta. Y eso va a ser así. Son muchas las especulaciones que se dan de cómo va a ser el proceso de la caída de esa Babilonia religiosa. Porque déjenme decirles, a través de los últimos siglos ha estado firme y con mucha autoridad. Solo una pregunta. Tiene mucha importancia. Hay una palabra Sí. aquí inevitable. Sí. Lo que va a decir hasta que se cumpla la palabra de Dios. Claro que sí. Sí, porque ellos, Papá Dios utiliza dándole rienda suelta, pero hasta un momento. Miren, ¿ha escuchado usted las expresiones de Gamaliel en la Biblia que dice, recuerdan ustedes, aquel hombre sabio, parte del sistema de autoridad eclesiástico? Los cristianos le estaban dando problemas, dificultades. Y le hace la pregunta y él contesta, tranquilo, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios se destruirá. Claro, entonces, ¿cómo uno analizar esto?
¿Cómo uno analizarlo? Porque si literalmente partimos de esa premisa, literalmente el sistema más antiguo religioso y que más ha durado, ¿cuál es? Entonces, pues eso nos causa un desafío teológico. Ahora, ¿quién lo dijo? Gamaliel. Y el hecho de que él lo dijese y la inspiración de lo que él dijo se copia, ¿verdad? Pero no necesariamente es un principio cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conozco ministerios que Dios los llama, pero es para un año o 2 años, hacer una labor específica, hacer algo específico. Y el hecho de que no dure significa que no era de Dios, no era para un tiempo específico. Por otro lado, hay fenómenos de sistemas, hermanos, que llevan siglos. Y usted sabe a la distancia que no son de Dios. Quería traerle eso, hermano, porque no necesariamente lo que se registra como inspirado son palabras y principios bíblicos. Y uno tiene que interpretarlo correctamente. Claro que sí. Sí. Lamentablemente. ¿Y quién dice que no era de Dios? Imagínate. En Turquía los musulmanes sacaron a los cristianos, ahora la religión que domina en Turquía es la religión musulmana. Triste y lamentablemente allí en Israel, yo tenía el porciento, no un porciento muy alto. Allí hay muy pocos cristianos y muy pocos judíos. O sea, allí mismo en Israel. El capítulo 18. Vamos entonces a la caída de lo que es Babilonia política. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro, en este punto específico tenemos que unir todo lo que es Babilonia, tanto religioso, político, militar, económico, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Lamentablemente, han sido influenciadas por el sistema. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miren, está hablando prácticamente del mismo sistema de Babilonia, pero ahora a nivel político. Quiero que usted sepa que el sistema religioso tradicional es un poder político, con influencia política y económica, que vamos a ver. ¿En qué se toca la integridad sexual en ese aspecto? Lo que indica es, cuando se habla, por ejemplo, de fornicación, la fornicación aquí, que es un acto inmoral, pero es el nivel máximo de depravación que se entendía dentro de las relaciones ilícitas. Por ejemplo, el adulterio se consideraba, para el efecto de nosotros, fornicación se limita, para el efecto nuestro, una relación extramarital, pero para los efectos bíblicos puede incluir, o sea, es toda inmoralidad sexual. Lo que indica es que su influencia llegó tanto y tanto y tanto, que hacía que las personas adulteraran precisamente, ¿sí?, de la verdad, de sus principios, y ahí tiene que ver la traición, naciones traicionando su propia patria, etc. Pero cuando dice ha caído la gran Babilonia, lo que está diciendo, estimados hermanos, ese sistema político y ese sistema religioso, como lo que estamos viendo hoy, tenía tanto poder y tanta autoridad que para los efectos racionales era imposible que cayera. Era muy difícil, porque imagínense un sistema probado a través de siglos y que de momento va a caer.
Por lo tanto, sorprende. Y ese es el tono que Juan está viendo esto. Oí, versículo 4, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esto tenemos que interpretarlo justamente, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Son dos elementos. Está diciendo, sal, no sea parte de la influencia de ella, pero también sal porque viene juicio, para que te libres. Claro, cuando usted lee muchos intérpretes bíblicos, esto lo remontan desde atrás en la historia, y a través de toda la vida de la iglesia. Si lo analizamos, estimados hermanos, tiene mucha pertinencia hoy también, mucha pertinencia. Ese salir, por favor, conjúguelo en presente continuo, y es ahora, mañana y siempre. Tiene que estar pendiente, porque vas a ser acechado e influenciado por el vino, que pueden embriagar, pueden ser influenciados. Por lo tanto, tengo que tener conciencia continuamente de que tengo que salir. Claro, sería muy fácil verlo de esta manera. Bueno, pues salgo literal de aquí y me muevo para allá. Será muy fácil. Lo único que son influencias muy poderosas. Miren, yo opino, y lo quiero aclarar, mi opinión, de que no todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que nosotros tenemos, pues que las hemos adoptado a nuestra liturgia y que son de beneficio. O sea, no todas, inclusive hay tradiciones bíblicas que fueron adoptadas de tradiciones paganas. ¿Qué tal si yo le digo cómo surge el bautismo? En la época de Jesús, Juan bautizaba copiando un modelo de los fariseos y copiando un modelo pagano de esa época. Y uno se sorprende. Pero era una tradición buena, ese tipo de bautismo. El significado, claro, entonces era muy bueno. Jesús inclusive lo adopta y lo ve como muy bueno. Hay tradiciones que su origen no necesariamente son cristianas y son de edificación. Por ejemplo, el utilizar bancos en la iglesia, el utilizar el altar como lo utilizamos nosotros, el utilizar la estructura, eso no tiene un origen netamente cristiano. No busca la historia, pero nosotros lo hemos adoptado porque entendemos que está bien. Inclusive, cuando usted va a la historia, después del año 300, después de la era cristiana, si fueron ustedes para Constantino, los templos que ocuparon los cristianos eran templos de los paganos. Y no dijeron, pues vamos a comprarle y hacerlo cristianizado. Lo dejaron igual, o sea, lo dejaron igual. Y es el modelo que todavía tenemos nosotros. El modelo, que va a muchas iglesias, y es el modelo. ¿Y será malo eso? Pues no, hay tradiciones que no son malas. ¿Dónde está el problema? En uno, en la forma en que uno lo maneja. Doctor, y el código de moral, que muchos no lo aprenden con las leyes de... Sí, que prácticamente que son, por así decirlo, éticos, moral y unas áreas que son mayormente de una línea razonable, por así decirlo. Pero uno tiene que tener cuidado también dónde establecer la línea. Uno tiene que tener esa fuerza. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque la influencia es tan grande y tan poderosa que si uno no se sacude de vez en cuando y uno dice, bueno, aunque esto no es necesariamente malo, pero no me conviene, bueno, uno tiene que sacudirse. Ya mismo le voy a poner algunos ejemplos. Oye, este es bien chévere, ¿sabes? Yo no sabía que, bueno, hacía tiempo que lo veía y no sabía. Hoy lo estoy usando más o menos bien. Pero note la percepción y cómo se presentaba en el versículo número 7 final. Note, y esta es a través de la historia. Yo estoy sentada como reina, no soy viuda, y no veré llanto. Hermanos, por eso es que sorprendió tanto
tanto a Juan en el capítulo 17, como esta voz en el capítulo 18, ha caído la Gran Babilonia, porque era inquebrantable, era totalmente inmovible, o sea, no había nadie, históricamente, escucha bien, históricamente no ha habido una nación que se lo oponga. Inclusive, el gobernante aún en la actualidad que le vaya de frente va a tener grandes problemas, va a tener grandes problemas. Por eso es que donde llegue, donde quiera, todo gobernante trata de buscar la alianza. No, porque, acuérdate, los políticos son sagaces. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, Japón la dejaron tranquilita. Tiene autoridad y tiene influencia. Por eso es que dice, estoy sentada como reino, o sea, soy intocable, nadie puede llegar. Eso causó, estimados hermanos, la sorpresa. Y ahora dice, por lo cual en un solo día, estamos hablando decenas de siglos, y en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Miren, hermanos, Dios, si algo bueno tiene, que no tiene prisa. No tiene prisa. Y en su momento está diciendo, allí en la esquina nos vemos. Allí en la esquina nos vemos. Miren, cuando yo traigo esto a la vida práctica, hay muchas personas que Dios está teniendo misericordia y está pasando. Pero Dios le está diciendo a mucha gente, estoy esperando en la esquina, ¿sabes? En la esquina. Mucha gente abusa de la misericordia de Dios. Alguien se pregunta, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Y cuáles serán los elementos? Porque si fuera a quitarle el poder o quitarle la ciudad, pues no sería tan malo. ¿Saben cuál va a ser el mayor golpe, estimados hermanos? Quitarle esa autoridad de adoración y esa influencia. No es que el anticristo va a poner dinamita en todas las, por así decirlo, las estructuras de la tradición o en todos los bancos, porque usted sabía que el sistema tradicional es dueño de muchos de los bancos donde usted y yo tenemos depositado el dinero. Bueno, entonces, no es que le va a poner dinamita y va a explotar todas las propiedades. ¿Sabe lo que le va a doler? Que le va a quitar su autoridad. Y ya la gente no la va a ver como esa gran influencia y autoridad, y la va a respetar. Ahora, ¿Perdón? no la va a ver con el mismo respeto. No la va a ver con el mismo respeto. Y usted sabe cuánto duele eso, que le quite la autoridad, que le quite el poder en ese sentido. Claro, cuando va a caer Babilonia es en muchos sentidos, pero lo más que va a doler es que ya la gente no la vea como la ha estado viendo por siglos. Ahora, la parte B, note el lamento. Por favor, hay dos lamentos grandes. Los reyes de la tierra que han fornicado, yo pienso que este término se está repitiendo como por tercera vez o cuarta vez, con ella, y con ella han vivido en deleites. Está describiendo, hermanos, gráficamente una realidad. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Esos son los primeros que se están lamentando. Miren, le está pasando y le pasa como a muchos políticos que ya no pueden hacer porque entonces se están quejando, wow, es injusto lo que viene, y están tratando de poner al pueblo claro, es injusto, nadie lo ve bien, pero mayormente es malo porque ya no vamos a poder hacer lo que estaban acostumbrados. Y lo más triste es que se paran de lejos a mirar como quien dice, yo participé de aquello, pero yo estoy afuera ahora. Y los mercaderes de la tierra llorarán, harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería.
Amén. De oro, de plata, y ahí la describe. Luego dice, el versículo 16, hay de la gran ciudad, que estaba vestida del hilo de púrpura, de escarlata, y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Porque en una hora, por tercera vez lo repite, han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, obviamente, no era de American Airlines, ¿verdad? Y todos los que viajan en naves, marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Viendo el humo, repite también, los incendios dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? No, hermanos, por lo tanto, hay sorpresa en los reyes, hay sorpresa en los mercaderes, hay sorpresa en Juan que está viendo esa caída, porque era totalmente, hermanos, irracional pensar de que alguien tan poderoso y con tanta influencia, hermanos, en una hora, en un momento, Papá Dios baja la mano y llega el juicio. Quizás esa es una de las razones por las cuales ellos le prohíben a la gente que lea la Biblia, porque no quieren que la gente lea. Tienes razón. Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, esto por tercera o cuarta vez, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. La segunda hora, por cuarta vez, ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Al final, por favor vaya un momentito, dice, vi un ángel poderoso, versículo 21, como una piedra de molino. Algunos la relacionan con Cristo, pero esto es todo conjetura, estimados hermanos. Mayormente lo que indica es la contundencia de ese juicio. La arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu, se llama justicia retributiva, será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías, estamos hablando con engaño, que lo menciona, fueron engañadas, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Yo creo que ustedes sepan, estimados hermanos, Babilonia, la religiosa, y Babilonia, la política, en este caso cuando hablo de política económica. En la actualidad es impenetrable, totalmente, estimados hermanos, impenetrable. Tanto es así que tiene autoridad todavía, hermanos, para poner y quitar reyes. Tiene autoridad para hacerlo. Pero en algún momento, hermanos, allí, posiblemente la mitad, un poquito más de la gran tribulación, Papá Dios establecerá juicio. ¿Usted no cree tanta gente que ha sido martirizada por el sistema religioso a través de la historia, que Papá Dios está con los brazos cruzados? Pero no cree. En el momento que Dios va a hacer justicia, claro, eso es así, aquí lo dice. Han sido martirizados. Pero por otro lado, y para mí esto también es contundente, ¿cuánta gente irá al infierno y al lago de fuego como consecuencia de la enseñanza y de la influencia de esta ramera, hermanos, religiosa, política y económica? Yo les diría que Papá Dios en un momento dado va a decir, por culpa tuya muchos están allá, pero tú vas ahora se cumple y vas a tener juicio por todo lo anterior. Miren, uno quisiera dentro del contexto profético obviar muchas de estas cosas, hermanos, pero están allí escritas, están allí y a veces son muy contundentes y uno quisiera buscar mil interpretaciones, pero hermanos,
lo que está aquí. Y esa es la realidad escrita aquí, hermanos. ¿Ah? Escrito está. Amén. Les motivo con lo siguiente. Amén.